Esta es la épica parte 108 del Herrero Legendario, así que ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta de la historia. Mak Song es capaz de producir los materiales necesarios para fabricar artefactos y posee un poder inmenso. Aslan es quien desencadenó la revolución que terminó con el derrocamiento del Reino Eterno y el descenso de la gran demonio Belial. Linaje, fuerza y apoyo del pueblo. Hay muchas maneras de convertirse en rey, pero no cualquiera puede hacerlo. Como se ve en los NPC mencionados anteriormente, el desarrollador principal Lin Cheolo otorgó a los reyes de Satisfy una presencia distinta e inigualable. El protagonista supone que el rey de la tribu del Mal de Ojo también debe ser especial, ya que el poder del Mal de Ojo ejerce un dominio absoluto sobre todos los jugadores, excepto aquellos que poseen clases legendarias. Una puerta se abre en el interior del castillo de los enanos, y el protagonista razona que quien quiera que una manos con esta tribu, reinará sobre todos. He escuchado la historia, y tú debes ser Grid quien trajo el huevo del dragón de mente, dijo una voz haciendo presencia. Se trata nada más ni nada menos que del rey de la tribu del Mal de Ojo, quien expresa su más sincera gratitud en nombre de su tribu. El herrero se sorprende de que un demonio muestre respeto a otra especie. Tal y como esperaba, este rey es diferente, y responde que ayudó porque esperaba que la tribu del Mal de Ojo se aliara con su reino Overgear. ¿Formar una alianza jurada? ¿De verdad crees que eso es posible para un humano? Tu gente son humanos comunes, así que seguramente nos temerán a los demonios, respondió el rey de la tribu siendo realista. El protagonista avanza argumentando que su gente ya tiene una alta resistencia gracias a la Well, así que estarán bien, refiriéndose a la vergüenza ajena. El rey de los enanos no está muy seguro sobre quién es ese Lawel, ni de qué resistencia está hablando, pero liberando su energía, nota que el humano ya ha tomado una decisión, y está muy decidido. Grid siente un aura abrumadora de inmediato, y es comparable con aquella vez que se encontró con la vampiresa Marie Rose. Escuchó que Marie Rose se convirtió en la líder de los vampiros, y el herrero se cuestiona si esta presión será algo común entre los líderes. Además, viendo cómo el rey tiene los ojos tapados, el protagonista supone que su mal de ojo debe ser el ojo de la mente. No es alguien contra el que tenga ventaja, por lo que la negociación no será sencilla. Pero, para sorpresa del herrero, el sujeto tan solo pasa de largo pero choca estrepitosamente contra una farola. Esto preocupa a nuestro protagonista, quien le pregunta al anciano si se encuentra bien. El rey suelta un vergonzoso discurso sobre que está velado por la oscuridad, y no puede ver lo que tiene enfrente. Y el protagonista confirma que este tipo también habla como el resto de miembros de la tribu. No puede burlarse de él porque es un rey, por lo que le aconseja al señor que simplemente se quite esa venda para aceptar la gloria de la luz. Yo soy el único que posee 3 ojos malignos. Simplemente abrir mis ojos traerá destrucción a este mundo. Pero no tengo la intención de participar en tal matanza, se excusó el rey de la tribu. Lo único que desea el señor es el bienestar y la prosperidad de su pueblo. Si alguien se atreve a oponerse, está más que dispuesto a aceptar la luz. Pero si eso sucede, todos estos paisajes pronto se convertirán en el pasado. El rey de la tribu cree que permanecer aquí y cerrar sus ojos en este lugar es el camino para el bienestar de todos. Escuchar estas palabras hace que el protagonista entienda que el señor se selló en este castillo por su poder, y celebra que en este caso, las cosas serán más fáciles de lo que esperaba. Considera que la situación del anciano es muy desafortunada, y le pregunta si esto significa que nunca ha visto las caras de los demás. El rey responde que no. De hecho, nunca ha visto a nadie en su vida. Todo lo que le queda es su miserable soledad. En este caso, tendrás tu primer amigo con quien podrás verte a los ojos, dijo el herrero legendario pidiéndole al señor que se retirase las vendas de los ojos. El enano responde que Grid no necesita tener compasión por él, y le explica que sus ojos malditos son lo suficientemente fuertes como para destruir todo lo que ve. El protagonista le quita importancia al asunto y únicamente se ofrece a ayudarlo. Retira las vendas del anciano, curioso por saber qué clase de poder esconderá detrás de esas vendas. No sé qué sendero de Asura habrás recorrido, pero bromear sobre los ojos del rey de la tribu del Mal de Ojo es demasiado, dijo el rey mostrando su apariencia. Abre sus 3 ojos repentinamente, y exige que el humano no lo culpe de su arrepentimiento. El lugar es envuelto en una violenta explosión, y el rey supone que Grid fue testigo, experimentando el poder de sus 3 ojos malvados de primera mano. El sistema informa a nuestro protagonista de que ha sido afectado por el efecto anormal de estado de quemadura de fuego infernal.
también ha sido afectado por la congelación infernal y el estado de miedo absoluto. El rey de la tribu grita que este es el tormento de tener que soportar el poder de la aniquilación en solitario, y una ventana informa al herrero de que ha sido capturado dentro de la visión de los tres ojos malvados. Todas sus acciones ahora pueden ser predichas. Entonces el rey lamenta que su incapacidad para controlar sus emociones lo llevó a una breve emoción, y se preocupa al ver que el alma y cuerpo del protagonista ya han sido separados. Aún así, agradece a Grid por haberle permitido ver la cara de otra persona. Entonces el señor es sorprendido al ver que al humano en realidad no le sucedió nada. Por su lado, el emocionado herrero le pregunta cómo se siente el hecho de ver a un humano por primera vez. Revela que sus habilidades pasivas son muy poderosas, así que el rey de los enanos no necesitará seguir lamentándose sobre su poder destructivo. El rey de la tribu no puede asimilar que este humano se encuentre bien después de enfrentar su mal de ojo. Es como el santo de la espada Muller que soportó el calor del señor del fuego y el infierno Helgao, y lo mató. Bajando al suelo, el rey de la tribu del mal de ojo pensaba que las leyendas solo existían en las historias del pasado. Mientras anda sumido en sus pensamientos, es interrumpido por nuestro protagonista. Pero puedo ver cómo todo a tu alrededor se reduciría a polvo si abrieras los ojos. Así que hagamos un artefacto que pueda suprimir tu poder, ofreció el herrero legendario dejando en completo shock al anciano. De esta manera ya no tendrás que estar solo de nuevo, ofreció el sincero herrero dispuesto a ayudar al rey de la tribu. El anciano se emocionó por la simple idea de poder hacer contacto visual con alguien frente a él. Derrama unas lágrimas de felicidad, y se dirige a Grid como el portador del huevo del dragón de mente para agradecerle por sus palabras que pudieron derretir el dolor que tenía dentro suya como nieve. Te prometo que nosotros, la tribu del mal de ojo, formamos una alianza confiable con el reino Overgeared, juró el rey, dispuesto a aceptar la ayuda del herrero legendario. Y con esto, el sistema informa a Grid de que la tribu del mal de ojo y el reino Overgeared se han convertido en aliados. Nuestro protagonista agradece al anciano, asegurándole que esta será la mejor elección que haya hecho nunca. Este fue el modo en el que nuestro herrero legendario pudo formar una alianza con una poderosa tribu de demonios. La gente del reino Overgeared y la tribu del mal de ojo se respetarán mutuamente sin oponerse. La gente del reino Overgeared y la tribu del mal de ojo intercambiarán culturas y crecerán juntos. Mientras los protagonistas salen del castillo, el sistema informa de que la tribu del mal de ojo proporcionará fuerza al reino Overgeared. El rey de los chetados y el rey de la tribu del mal de ojo se reunirán regularmente para mantener su amistad. En este día, con la firma del Tratado de Alianza, la tribu demoníaca más fuerte se unió al reino Overgeared. Fue el surgimiento de una fuerza central que los jugadores ni siquiera podrían imaginar. La historia prosigue 2 días después de esta escena, donde el rey de la tribu menciona haber visto y hablado todo lo que le dijo el corazón. Agradece al protagonista porque gracias a él se divirtió mucho. Grid responde que él también aprendió muchas cosas, y tuvieron una conversación muy agradable. El anciano se dirige al enano vidente del futuro, y considerando la relación que tiene con el rey de los chetados, lo deja a su cuidado. Este enano le pide a su rey que no se preocupe, y es que el grupo de 17 enanos de la mazmorra apoyará al herrero legendario. El protagonista no esperaba que el rey tuviera el poder de plantar ojos malvados en los demás, así que mantener una buena relación con él será de gran ayuda. Menciona que empezará a fabricar el artefacto para suprimir el poder de sus ojos tan pronto como regrese. Por el momento, ha terminado de diseñar la capa protectora que le solicitaron, así que enviarle 50 unidades al mes no será un problema. El anciano agradece las palabras del chico, pero entiende que suprimir el poder de sus ojos no es una tarea sencilla, por lo que no espera mucho. Todo lo que quería era una capa que luciera genial. Estos enanos tienen habilidades muy poderosas pero no pueden renunciar a este tipo de cosas. Es hora de que el herrero considere producir en masa la capa delantiera altamente defensiva. Si Grid puede hacer un buen uso del hierro del dragón de mente, podría cubrir no solo a la tribu del mal de ojo sino al mundo entero con sus artículos, por lo que se despide emocionado de regresar cuanto antes a su forja. Después de esto, nos transportamos a la gran capital de Reinhardt. Los jugadores charlan sobre cómo han emigrado al reino Overgeared, y es que no pudieron resistirse a las recompensas de las misiones.
Comentan que se puede conseguir un objeto del conjunto de Grid cada vez que un jugador de nivel superior a 180 completa 3 misiones. No tienen razones para no venir a esta nación cuando tienen la posibilidad de conseguir los raros objetos de Grid e impuestos bajos. El estratega escucha estas conversaciones y sonríe al recordar cómo ordenó que atrajeran jugadores difundiendo información sobre las recompensas de las misiones. Los efectos de contratar mano de obra para difundir información están comenzando a verse. Los jugadores mencionan que gracias a eso, los otros reinos del continente han estado en emergencia, y escuchó que están impidiendo que los jugadores se muden de su país dando misiones con un nivel de contribución obligatorio. Los chicos discuten sobre cómo la gente se está quejando al servicio de atención al cliente del juego, pero dijeron que realmente no podían hacer nada al respecto, y es que esto no es para nada una broma, ya que las misiones son tan difíciles que la gente se queda atascada ahí. De fondo, nuestro estratega pega la oreja para escuchar sobre el tema. Esto significa que los jugadores que han llegado a este punto están en un nivel avanzado. Las políticas de protección de cada nación funcionan como un filtro para su reino. La UEL se burla de lo estúpidos que son el resto de reinos, y espera que sigan apretando sus restricciones para darles mejores jugadores. Es entonces que nuestro protagonista llega a la capital, donde se impresiona de que la población ya casi llega a los 100.000 jugadores. No puede creer que se haya duplicado en tan solo 2 semanas. La UEL se percata de que llegó su majestad y corre a recibirlo. Grid elogia a su joven estratega imitando la manera de hablar de los enanos, expresando que esta debe ser una continuación de su vida pasada. La UEL se alegra al escuchar que su majestad finalmente reconoció su vida pasada, pero la conversación es interrumpida por una voz que intuye que este debe ser el joven del que tanto les habló Grid, un humano que ha compartido una vida pasada con nuestra gran tribu del Mal de Ojo. Al renacer como un humano solitario debes haber sentido una inmensa soledad, pero ahora nuestra grandeza también te abrazará, dijo el enano jefe del grupo de 17 miembros de la tribu. Nuestro protagonista intenta no morir de la vergüenza ajena, y presenta a los chicos como la tribu del Mal de Ojo que conoció mientras minaba. Al escuchar el nombre de la tribu, la UEL se emociona de inmediato. La tribu del Mal de Ojo y el humano, la UEL, los considera hermanos de vidas pasadas separados por caprichos del destino, y para protegerlos se convertirá en el mal mismo. Nuestro protagonista observa esta reunión, sin decir una sola palabra. Los chicos chocan sus puños, reconociéndose mutuamente y uniendo sus destinos. Mientras tanto, nuestro protagonista comienza a arrepentirse de haber hecho que se conocieran. Tras obtener el poder absoluto de la tribu del Mal de Ojo, el rey difundió su orden por todo su reino. Todos los herreros de nivel superior al avanzado se reunirán en Reinhardt. Frente a la gran forja de la capital, nuestro protagonista recuenta a 5 herreros de Reinhardt, 12 de Reidan y 8 de origen desconocido. En total ha conseguido reunir a 25 herreros avanzados. Grid está sorprendido por esta cifra, puesto que un reino promedio solo tendría alrededor de 10 herreros avanzados. Él conoce al anciano Khan y entrenó a algunos de ellos en Reidan, pero no sabe cuándo es que se multiplicaron así. Uno de los herreros se dirige a su Alteza para preguntarle si recuerda un pueblo llamado Rolling, situado cerca del Vaticano. Nuestro protagonista intenta recordar este nombre. Recuerda que ese es el lugar donde conoció a Mary Rose después de ser engañado por el monje estafador. Pensar en esto le hace recordar que también conoció a un joven herrero en ese lugar. Grid no puede creer que este chico sea aquel herrero de bajo nivel de aquel entonces. El chico se arrodilla confirmando que él era ciertamente ese herrero de bajo nivel, se presenta por el nombre de Rector y cuenta que gracias a las enseñanzas del protagonista pudo convertirse en un herrero hecho y derecho. El chico menciona que también trajo a 3 discípulos suyos que también son herreros avanzados, atribuyendo todo a la gracia de su majestad. Grid recuerda que tan solo le dio un par de consejos al chico mientras arreglaba algunos objetos. Está sorprendido de que el sujeto pudiera convertirse en un herrero avanzado con discípulos. No sabe cómo esto puede ser siquiera posible. Khan y él trabajaron muy duro pero solo pudieron producir unos pocos herreros avanzados, mientras que este tipo llegó a este punto por su cuenta con solo unas pocas palabras. Grid todavía no ha mejorado su espada de gran señor a la espada del rey, pero decide utilizarla para revisar las estadísticas de los presentes. Hace uso de su habilidad de observación, confiando en que este chico quizás haya nacido para convertirse en un maestro artesano. El joven es un NPC herrero de nivel 237, sus estadísticas son muy altas, y entre sus habilidades posee herrería avanzada al nivel 2, capacidad de aprendizaje de una esponja de rango S+, obsesión inquebrantable de rango S+,
e inyección educativa también de rango S+. Es un herrero de rolling hábil para aprender obsesivo y con un crecimiento rápido. También es muy habilidoso inyectando su conocimiento en los demás, aunque todo esto solo aplica en el campo de la herrería. Grid no puede confirmar que el joven tenga el talento de un maestro herrero, pero tiene una gran capacidad para enseñar. Confía en que con su ayuda pueda entrenar a cientos de herreros al nivel avanzado rápidamente. No solo eso, y es que como el chico lo admira podrá entrenarlo aún más con el cariño del herrero que usó con el anciano Khan y el señor Smith. Extendiendo su mano, le pregunta a Rector si le cae bien, y una ventana muestra que con la habilidad del cariño del herrero, nuestro protagonista puede aumentar permanentemente el nivel de habilidad de un herrero NPC con una afinidad máxima de 1 a 5 niveles. Un herrero que haya recibido las enseñanzas de Grid le será leal de por vida, y compartirá con él cualquier método de producción de objetos nuevos que aprenda. El chico toma la mano de nuestro protagonista dando esto por supuesto, aunque no sabe muy bien por qué su señor le preguntó esto tan repentinamente. La conversación es interrumpida por el señor Smith, quien corre hacia su majestad preguntándole si acaso lo ha olvidado. Vuelve a presentarse como Smith de Bairán, y grita que ama a su majestad. Grid no recordaba que este tipo también había venido y expresa no haberle preguntado a Smith. Este último abraza a su señor después de no haberlo visto en tanto tiempo. Es entonces que nuestro protagonista regresa con el tema principal. Mi martillo y mi fuego no son diferentes a los vuestros. Lo único que deseo es forjar el resultado con todos ustedes, compartió el sincero herrero con sus compañeros de profesión. Estas palabras llegan al corazón de Rector, y una ventana del sistema informa de que el cariño del herrero aumenta el nivel de habilidad de herrería del joven en 5 puntos. Rector siente una sensación indescriptible. Y es que esta es la persona a la que ha estado admirando todo este tiempo. Los herreros crecen explosivamente a través de las bendiciones en todo el continente occidental. El nombre que había comenzado a reemplazar a Pacma entre los herreros era el del rey de los chetados. Todos comienzan a considerar a Grid un dios de la herrería, y comienzan a tratarlo como si realmente fuera un dios. Dejamos el resumen por esta parte, pero aquí tienes la continuación para cuando se publique, y en este otro lado puedes suscribirte para no perderte las siguientes entregas. Muchas gracias por ver hasta el final.